Quizás más de uno se preguntó cuándo se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita a lo largo de muchos años. Para explicar este tema nos valdremos de la cinta del tiempo. Es importante pues considerar que muchas personas resultan a veces complicado captar lo que significa el tiempo antes de Cristo, el tiempo después de Cristo. Por eso vamos a comenzar explicando qué quiere decir esto, la línea del tiempo. La mayoría de personas están de acuerdo en que Jesús es el centro de la historia. Por eso, desde inicios del siglo VI de nuestra era, se comenzó a hablar pues de dos grandes periodos de la historia, poniendo el nacimiento de Jesús como el punto de división, el periodo antes de Cristo y el periodo después de Cristo. Los años contados en el periodo antes de Cristo siguen un orden descendente, de mayor a menor, mientras más se acercan al año 1, año del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el año 100, luego del año 100 llega el año 90, el año 44, el año 4, el año 1, hasta llegar al nacimiento de Jesús. En cambio, los años contados después de Cristo siguen un orden descendente, ascendente, que es, pues, mientras más se alejan del año del nacimiento de Jesús, más el número de años es mayor. Por ejemplo, el año 100, el año 500, el año 2023 después de Cristo. De modo que la cinta del tiempo es como una doble escalera. Bajamos de ella cuando nos encontramos antes de Cristo y subimos en esta escalera cuando estamos después de Cristo. Esta doble escalera nos puede ayudar a entender mejor pues el proceso histórico de composición de la Biblia. Vayamos pues a ver cómo surgió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los momentos más importantes para su composición fueron los siguientes. Hacia el año 1250 es probable que se escribiera un poco acerca de las leyes o mandamientos. En tiempos del rey Salomón, por los años 950, un grupo de historiadores pues empezó a escribir algo del Génesis, del Éxodo y también otros libros. Después, por los años 850, muchos profetas o sus discípulos pusieron por escrito sus mensajes. Hacia el año 620 se escribieron varios libros como el Deuteronomio, Josué, Jueces. Por el año 550, un grupo de sacerdotes y profetas escribieron algo más, un poco de la historia del pueblo de Israel. Así, poco a poco se fue escribiendo el Antiguo Testamento hasta su realización de la primera edición hebreo por Esdras, alrededor de los años 450, que aparece pues la primera edición en hebreo del Antiguo Testamento. Y finalmente, al año 50, la última edición del Antiguo Testamento con un total de 39 libros. Por otro lado, diremos como una información extra, la Biblia griega, por los años 250, fueron traducidos de los textos que estaban en hebreo, hechos por Esdras, que eran 39. Esos textos que estaban en hebreo fueron traducidos al griego. Y a estos 39 se le sumaron otros libros, un total de 7 libros más, y así nació pues la versión de la Biblia llamada la versión de los 70. El Nuevo Testamento, por su lado, los momentos más importantes fueron los siguientes. Por los años 50 y 70 después de Cristo, se escribieron las cartas de Pablo. Entre los años 70 al 90 se escribieron los evangelios y también otras cartas. Y por el año 100 aproximadamente se escribió el Apocalipsis. Todo esto pues mencionado indica que la Biblia tardó en escribirse, tal como la encontramos ahora, unos 1350 años, así como la escucha. 1350 años demoró en escribirse las Sagradas Escrituras tal como ahora lo tenemos.